Esta es el tema número 11 de la serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando acerca de la dispensación de la conciencia. Cuando Dios llama a terreno a Adán, a Eva y a la serpiente, hace un pacto con Adán y Eva. En realidad, este pacto se ha llamado pacto adámico, pero debiera ser llamado el pacto de Eva con su descendencia. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Las promesas de este pacto son hermosas, son grandes y son hermosas. Dios maldice a la serpiente y le manda y determina, que la serpiente se arrastrará de ahí en adelante sobre su pecho. Si tenía extremidades, y probablemente las tenía, le fueron arrancadas, y de ahí en adelante la serpiente se arrastra sobre su pecho, y comerás polvo por el hecho de estar tan cerca de la tierra. La serpiente indudablemente tiene que estar todo el tiempo cerca de eso. Bien, y hay un significado espiritual también. El diablo es la serpiente, y el principal alimento que Satanás come son hombres, polvo. Dios le dijo al hombre: polvo eres y al polvo tornarás. Y de eso se alimenta la serpiente antigua, que es el dragón y es el diablo. Dios maldice a Satanás, ¿no es cierto? Y lo condena, porque aquí es Satanás el que está dentro de la serpiente. Hay una fusión ahí entre serpiente y Satanás. Dios maldice a Satanás y lo condena a arrastrarse, a andar y estar bajo los pies de Cristo y de la iglesia, es decir, bajo tus pies. Comer polvo y vivir deseando y nunca saciándose. Entonces, Satanás es la serpiente llamada en Apocalipsis la serpiente antigua, que luego se convierte en el dragón en el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis. Dios pone enemistad entre la simiente y la mujer. Esto es parte del pacto. Dios pone enemistad entre la simiente de la mujer y de la serpiente. Hay una enemistad entre ellas dos, la serpiente y la mujer, entre el diablo y la mujer, y entre la descendencia, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Mira, la serpiente tiene simiente, tiene hijos. La mujer también. Por la línea de la mujer vienen los hijos de Dios, y por la línea de la simiente vienen los hijos del diablo. Esto indudablemente en el tiempo, cuando llega a los tiempos de Jesús lo dice abiertamente: ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Y Juan más tarde lo dice al final casi de su ministerio: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así es que hay hijos de Dios e hijos del diablo, simiente de Dios y simiente del diablo. Aquí hay una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y con una enemistad que estará siempre, una enemistad que Dios puso, que Dios pondré enemistad. Yo me meteré en esa relación y pondré enemistad entre ambas simientes para que no se mezclen, para que no procuren mezclarse, para que no se amiguen, ¿no? La simiente de la mujer, aunque nosotros somos simiente de la mujer también en un sentido, pero la simiente es Cristo. La gran simiente es Cristo. El que herirá en la promesa aquí en el pacto a la serpiente en la cabeza,
con una herida mortal, y la serpiente le herirá en el talón, en el calcañar, con torturas físicas y la crucifixión. Esas fueron las heridas del Señor. Pero lo que el diablo recibió al final de mano de Jesús fue mortal. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta palabra se cumplió literalmente en Cristo Jesús. La simiente de la mujer hirió en la cabeza a la simiente de la serpiente. Quedó destruido el poder del diablo, arruinado completamente. El Señor le quitó el imperio de la muerte que el diablo gobernaba. Pues bien, y libró a los que estaban sujetos a servidumbre. El Señor destruyó el poder del diablo y lo venció en todos los frentes, en todos los frentes. El diablo hoy día es un enemigo vencido por Jesucristo, y esa victoria nos ha sido entregada a nosotros, la iglesia, para administrarla contra el diablo y los demonios, y establecer el reino de Dios y establecer la autoridad de Cristo en todas las áreas en que nos movemos. Mencionemos varios eventos de esta dispensación. El primer evento es el primer homicidio. Aquí ocurrió el primer homicidio. Caín mata a su hermano Abel. El segundo evento es que se separan las descendencias. Caín se va de la casa y establece una descendencia lejos de su familia original, pero Set se queda y él es el líder finalmente de la descendencia escogida. En tiempo de Enos, hijo de Set, comienzan el hombre a invocar al Señor, comienzan a buscar a Dios, comienzan a clamar al Señor, comienzan a hacer devociones, seguramente canciones, adoraciones y cosas así comenzaron en el tiempo de Enos. Luego ocurre un gran evento durante estos 1630 años. No hay una fecha para eso, pero ocurrió en este periodo y fue terrible, terrible, terrible para la humanidad. 200 ángeles guardianes, vigilantes, los llamados Grigori. Ellos descendieron a la tierra. La misión que Dios les dio a ellos fue cuidar la tierra, evidentemente, cuidarla de los poderes del diablo, ser vigilantes. Esa era la tarea. Y ellos se enamoraron de las mujeres y cohabitaron con ellas sexualmente y produjeron hijos, tuvieron hijos con ellas, los llamados los Nefilim. Estos hijos eran híbridos, eran una mezcla de humano-angélica, ¿no? Una mezcla híbrida. Fueron feroces, algunos de ellos fueron muy grandes, gigantes, inmensos, inmensos no solamente en estatura, sino en maldad, en ferocidad. Llenaron la tierra de violencia, y esa línea mezclada, esa línea híbrida se fue contaminando y contagiando, y toda la tierra se llenó de violencia. Genéticamente la humanidad se volvió mezclada, impura. De hecho, cuando viene el diluvio, Noé, se dice de Noé que era perfecto en sus generaciones. Esto significa que él era el único, junto con su familia, seguramente, eran el único puro genéticamente. El resto de la humanidad, y eran millones y millones y millones y millones, eran genéticamente impuros. La mezcla
de, por un lado, de la descendencia de Caín, ¿no es cierto?, de la serpiente, de la línea de la serpiente, y por otro lado esta descendencia de los Nefilim, hizo una mezcla tan grande que prácticamente fue una pandemia genética total, abarcó toda la humanidad, con excepción de Noé y su familia, por eso fueron salvos. Y ahí Dios tiene un nuevo comienzo con la humanidad. Así que imagínate, la tragedia de esta dispensación termina en la mayor corrupción, en la corrupción genética absoluta y en la corrupción moral absoluta. Este fue el final de esta generación que vivió la dispensación de la conciencia. Hubo grandes ministerios proféticos para procurar Dios a través de ellos traer de regreso a la humanidad a Él, como el caso de Enoc y más tarde Noé, pero ellos no volvieron, siguieron en sus prácticas, siguieron en sus maldades. Y entonces Dios manda a Noé construir el arca, el siguiente evento, y luego viene el diluvio. Hablando de esto, el Señor Jesucristo dijo, será como en los días de Noé, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En esa corrupción va la humanidad hoy día, en una corrupción moral terrible, y en muchas cosas que hoy día están asustando a la humanidad. Hay mentes torcidas que están buscando alteraciones genéticas. Hoy día el hombre descubrió la ingeniería genética, cómo alterar la genética. Ya tenemos una alteración genética de los vegetales y por eso tenemos unas cebollas así de grandes, ¿no es cierto?, que no son naturales, que son alteraciones genéticas, son ricas, las comemos, pero proceden no del curso natural de la genética del vegetal, sino que han sido alteradas. Animales que son alterados, vacas que son alteradas para que den más leche, animales que son alterados para que sean más grandes y den más carne. Y así hoy día se procura alterar la raza humana y hacer lo mismo que ocurrió en el tiempo antes de Noé. Está predicho que ocurrirá en este tiempo. Así es que los tiempos son muy malos, los tiempos que vivimos hoy día. El mundo va de mal en peor. Estamos viviendo los tiempos previos al juicio. En ese tiempo fue el diluvio. En este tiempo será la gran tribulación. Así es que son tiempos muy parecidos. Jesús habló de esto haciendo un paralelo entre los tiempos de la edad de la conciencia, de la dispensación de la conciencia, y los tiempos finales de esta dispensación de la gracia, donde los hombres serán así de corruptos, ¿no? Vino el diluvio y se los llevó a todos. Bueno, pues todo esto que estamos viendo, evidentemente, cae dentro de lo que nosotros como cristianos tenemos que estar previstos. Nosotros escaparemos, igual que Noé, que escapó. El arca fue el método de salvación. Dios lo sacó, lo metió dentro del arca y lo libró del diluvio. A nosotros también nos sacará y nos librará de la ira que viene sobre los hombres de la tierra. Recuerda, viene una gran ira de Dios sobre los hombres de la tierra, como en aquel tiempo. Enoc había profetizado: viene el Señor con sus santas decenas de millares para juzgar a los impíos de todas las cosas que impíamente han hecho. Se refería a esa generación que murió en el diluvio, y se refería a la generación que estamos viviendo ahora, que va en una negación de Dios y de los principios divinos, de mal en peor, y que terminará en la destrucción durante la gran tribulación, con el castigo y la ira de Dios. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y tengamos confianza. Nosotros somos la generación que será arrebatada, los santos de Dios, los hijos de Dios, y seremos librados de la ira venidera.